Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer inmenso tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha generado muchísimo revuelo, muchísima expectación y sobre todo, mucha curiosidad. Imaginen esto, un nombre, una sola palabra, que surge en medio de una conversación, un momento inesperado, y la reacción. Hoy vamos a desentrañar qué pudo haber dicho o más bien, qué pudo haber sentido y expresado nuestro querido Can Yaman cuando escuchó ese nombre. Sí, ustedes ya saben de quién hablamos. Ese nombre que al pronunciarse parece que detiene el tiempo, que hace girar cabezas y que sin duda despierta mil interrogantes. ¡Qué sorpresa, ¿verdad? Y es precisamente esa sorpresa la que queremos explorar hoy. ¿Fue una sorpresa agradable? ¿Inesperada? ¿Tal vez un poco incómoda? ¿O quizás una mezcla de todo? Antes de sumergirnos en este fascinante misterio, si aún no lo han hecho, les hago una cordial invitación: suscríbanse a nuestro canal. Únanse a esta comunidad que crece día a día, donde compartimos las últimas noticias, los análisis más profundos y las curiosidades más jugosas del mundo del espectáculo. Solo tienen que darle clic al botón rojo de suscribirse, y si quieren estar al tanto de todo, activen la campanita. Así no se perderán nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. El universo de las celebridades siempre está lleno de momentos que nos dejan con la boca abierta. Y cuando se trata de figuras tan icónicas como Can Yaman, cada gesto, cada palabra, cada reacción, se amplifica, se analiza y se convierte en noticia. Y hoy nos enfocaremos en un evento muy particular, la mención de un nombre que al parecer provocó una reacción sorprendente. Piensen en la escena. Can Yaman en medio de una entrevista, una conversación casual, o quizás un evento público. De repente alguien pronuncia ese nombre. Ese nombre que resuena con fuerza en su vida, ya sea por motivos personales, profesionales, o tal vez por una combinación de ambos. La sorpresa es palpable. La expresión facial cambia, la postura se modifica ligeramente, y la mente empieza a trabajar a 1000 por hora. ¿Qué pasa por la cabeza de un actor de la talla de Can Yaman en ese instante? Podríamos estar hablando de varias posibilidades, ¿verdad? Imaginen que el nombre pronunciado es el de una expareja. Quizás una relación que tuvo un impacto significativo en su vida, y aunque el tiempo haya pasado, la mención puede traer a la superficie recuerdos, sensaciones, incluso un ligero vuelco en el estómago. No es que se haya olvidado de esa persona, por supuesto, pero la forma en que se trae a colación, el contexto de la conversación, puede ser lo que genere esa sorpresa. ¿Está la conversación yendo hacia un tema delicado? ¿Está la otra persona siendo mencionada de una manera positiva o, por el contrario, negativa? La sutileza de la expresión, esa chispa en los ojos o ese ligero ceño fruncido, pueden decirnos mucho. Podría ser una sorpresa nostálgica, un vaya, ¿quién lo diría?, o un qué casualidad que se mencione ahora. El simple hecho de que esa persona cruce su mente o sea traída de vuelta a la palestra pública en un momento dado, puede ser suficiente para desencadenar una serie de emociones y pensamientos complejos. La forma en que se manejan estas menciones es crucial. Un nombre puede ser un simple eco del pasado o un recordatorio de lecciones aprendidas. Otra opción, y esta es igualmente intrigante, es que el nombre sea de alguien con quien tiene una relación complicada. Alguien que quizás le haya causado algún tipo de conflicto o malentendido en el pasado. En este caso, la sorpresa podría venir acompañada de una pizca de cautela. Can Yaman, como figura pública, debe ser siempre consciente de sus palabras y gestos. Si se menciona a alguien con quien no tiene una relación fluida, su reacción podría ser de sorpresa ante la audacia de quien lo menciona, o quizás una sorpresa por la forma en que esa persona ha sido traída a colación en un contexto público. Podría estar pensando, ¿y por qué ahora? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Esta clase de situaciones obligan a un actor tan expuesto a la opinión pública a calibrar cada movimiento. La sorpresa puede ser también un reflejo de una estrategia inconsciente para evitar abordar temas potencialmente explosivos, o simplemente una señal de que la mención ha roto un equilibrio cuidadosamente construido. Pero no todo tiene por qué ser negativo. Para nada. La sorpresa también puede ser tremendamente positiva. Imaginen que el nombre es el de un colega con el que admira profundamente, alguien con quien sueña trabajar, o incluso un amigo querido que hace tiempo no ve. En ese caso, la sorpresa sería de alegría, de entusiasmo.
Oh, en serio. Qué buena noticia, o me encantaría verlo / conocerlo. La sonrisa podría iluminar su rostro y quizás un comentario espontáneo afloraría, estrando su genuino aprecio o su interés en esa persona. Este tipo de sorpresa, la que viene cargada de admiración o afecto, es la que más nos gusta ver en nuestros ídolos. Revela un lado humano y cálido, y nos permite conectar con ellos a un nivel más personal. Pensemos también en la profesión de Can Yaman. Como actor, está constantemente rodeado de profesionales de la industria. El nombre podría ser el de un director con el que sueña colaborar, un guionista con el que le gustaría trabajar en un proyecto ambicioso, o incluso un actor que admira. En este escenario, la sorpresa sería de expectación, de esperanza. Podría significar una oportunidad, una conexión inesperada. El brillo en sus ojos, la forma en que se inclina hacia adelante, podría delatar un interés profundo y una emoción contenida. La industria del cine y la televisión es un entramado complejo de relaciones y oportunidades, y la mención de ciertos nombres puede abrir puertas o generar sinergias que antes parecían inalcanzables. Y aquí es donde entra la magia de la interpretación. Como espectadores, nos encanta analizar cada detalle. Esa mirada que se desvía un instante, esa pequeña pausa antes de responder, ese cambio sutil en la entonación de su voz. Todo nos dice algo. La reacción de Can Yaman al nombre ¡qué sorpresa! Es precisamente eso, un detonante para nuestra curiosidad. ¿Qué nombre se pronunció? ¿En qué contexto? ¿Y cómo afectó esa mención a su estado de ánimo y a su respuesta? La sutileza de la comunicación no verbal es una herramienta poderosísima, y en el caso de las celebridades, cada microexpresión es escrutada al milímetro. Podríamos especular que el nombre en cuestión podría ser el de una figura pública que ha estado en los titulares recientemente, quizás por algún escándalo, un nuevo proyecto o un logro importante. La sorpresa podría ser, entonces, de estar al tanto de esa noticia y de que se mencione precisamente ahora. O tal vez, la sorpresa surge porque esa persona está directamente relacionada con algo que Can Yaman está haciendo o va a hacer. Imaginen que se menciona a un productor o a un inversor clave para un futuro proyecto. La sorpresa sería entonces de confirmación, de estar en el camino correcto. Los grandes proyectos en la industria del entretenimiento suelen ser el resultado de intrincadas redes de contactos y colaboraciones, y la mención de figuras clave puede ser un indicio de movimientos estratégicos. Otra arista interesante es el componente cultural. Can Yaman es un actor turco que ha alcanzado fama internacional, especialmente en países de habla hispana. La sorpresa podría venir de la mención de un nombre que tiene una conexión especial con su carrera en esos mercados. Quizás el nombre de un director de doblaje que ha dado vida a su voz en español, o el nombre de un periodista que le ha hecho entrevistas importantes, o incluso el nombre de un país o una ciudad que guarda un significado especial en su trayectoria. La adaptación cultural y el éxito en mercados extranjeros son hitos importantes para cualquier artista, y las figuras que han contribuido a ese éxito merecen ser reconocidas. La sorpresa en este caso sería un reconocimiento de la importancia de esas conexiones. La reacción al nombre ¡qué sorpresa! Puede ser la clave para entender la naturaleza de su relación con la persona mencionada. Si la sorpresa es genuina y cálida, sugiere una relación positiva. Si es más contenida, podría indicar una relación más distante o profesional. Y si hay un atisbo de incomodidad, pues, bueno, eso nos da mucho para divagar y analizar. Cada matiz en la expresión facial, cada gesto corporal, puede ser una pista crucial en este pequeño rompecabezas. Pero volvamos a la esencia de la sorpresa. ¿Por qué nos fascina tanto esta reacción? Porque nos permite ver a la persona detrás del personaje. Nos humaniza a estas figuras públicas que a menudo vemos idealizadas. Ver a Can Yaman, a pesar de toda su fama y carisma, reaccionar con una sorpresa genuina, nos hace sentir más cerca de él. Nos recuerda que al final del día, todos somos seres humanos con nuestras propias conexiones, recuerdos y emociones. La vulnerabilidad que a veces se asoma en estas reacciones es lo que realmente cautiva a la audiencia, creando un lazo de empatía y conexión. Imaginen que la conversación gira en torno a su vida personal. La mención de un nombre podría desatar una cascada de pensamientos sobre su pasado, sus experiencias, sus relaciones. La sorpresa podría ser el reconocimiento de un vínculo que quizás él creía olvidado o relegado a un segundo plano. Y la forma en que maneje esa sorpresa, la palabra o el gesto que siga a ese ¡qué sorpresa!,
nos dirá mucho sobre su madurez, su profesionalismo y su forma de gestionar su vida privada en el ojo público. Un actor experimentado sabrá cómo navegar estas aguas turbulentas, pero la sorpresa inicial siempre será una ventana a sus emociones más primarias. Podríamos estar ante un caso donde la sorpresa es un preludio a una anécdota. Can Yaman, al escuchar el nombre, podría sonreír y decir algo como, «Ah, sí. Recuerdo la vez que...». Y ahí se desplegaría una historia interesante, añadiendo una capa de profundidad a la conversación y a nuestra comprensión de su vida. O quizás la sorpresa es momentánea, y rápidamente se recupera, mostrando su habilidad para mantener la compostura, respondiendo de manera diplomática y neutral. La capacidad de contar historias de manera atractiva es una habilidad fundamental para cualquier figura pública, y una sorpresa bien manejada puede ser el catalizador perfecto para una narrativa cautivadora. En definitiva, la reacción de Can Yaman al escuchar ese nombre que le provocó un «qué sorpresa», es un pequeño fragmento de su vida que nos permite vislumbrar un poco más allá de las cámaras y los guiones. Es un recordatorio de que detrás de la imagen pública hay una persona con su propia historia, sus propias conexiones y sus propias emociones. Estas fugaces instantáneas de autenticidad son las que enriquecen nuestra percepción de las celebridades y las hacen más accesibles y, en última instancia, más admirables. Así que, mis queridos seguidores, ¿qué creen ustedes? ¿Qué nombre creen que provocó esa reacción en Can Yaman? ¿Fue una expareja, un colega admirado, un rival profesional, o quizás algo completamente inesperado? Nos encantaría leer sus teorías y sus opiniones en la sección de comentarios. Sean creativos, sean audaces y compartan lo que piensan. Esta es la parte más emocionante, la participación activa de nuestra comunidad. Sus ideas son tan valiosas como cualquier análisis que podamos ofrecer. Ha sido un placer sumergirnos en este misterio y especular sobre las posibles reacciones de nuestro querido Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Recuerden que la vida de las celebridades está llena de matices, y cada pequeña reacción puede decirnos mucho. En cada entrevista, en cada aparición pública, hay una oportunidad para desentrañar un poco más la complejidad de estos personajes que tanto admiramos. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido interesante y entretenido para todos ustedes. Si les ha gustado este vídeo y quieren ver más análisis como este, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Can Yaman, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más contenido fascinante. Hasta la próxima.